Todos sabemos que la iglesia de Cristo la forman todos los que creen, de todas las denominaciones. Esa es la iglesia de Cristo. Ya tiene 2000 años de existir sobre esta tierra. Y cuando Jesús partió a de este mundo a la diestra del Padre, ¿quieres que hable más fuerte o no? Porque se está... Ok, ahí está. Para que no... Quítale un poco de medios y se va a arreglar solito. Ahí está, ¿ya ven? Entonces, cuando Jesús se va, dejó muy claro cómo hacer iglesia. Los apóstoles recibieron revelación del Espíritu Santo de cómo hacer iglesia, es decir, cómo gobernar la iglesia. Cualquier cosa que hagamos fuera de las instrucciones que están en la Biblia no es hacer iglesia, o no es gobernarla o dirigirla como Él quiere que lo hagamos. No podemos sacarnos de la manga ninguna situación o ninguna cosa que el Señor no haya dicho o el Espíritu haya dicho a través de los apóstoles. Ahí está todo ya. Pero como decía Horacio, hay que obedecer, porque es bien fácil. Ay, a mí se me ocurrió. No, pues es que, ¿saben que el Señor no le pide opinión a nadie? Oye, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo debemos de hacer esto? ¿Te imaginas el Señor pidiendo opinión a nosotros? Jamás. Ya está escrito. Entonces, lo que yo veo a grandes rasgos, porque pues, yo me tomé de este tema sobre la iglesia, yo me tomé una serie como de 20 temas. Entonces, pero lo que yo veo de manera general es, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Bueno, el concepto de iglesia después de 2000 años se ha tergiversado muchísimo, Nada que ver con lo que la Escritura dice. Por lo tanto, de manera sintetizada, yo les voy a dar 3 propósitos, o recordarles, porque no voy a decir nada nuevo, es algo que ya está allí, nada más es sacarlo, retomarlo y obedecerlo y aplicarlo y vivirlo, para que, así como Moisés dijo, si tú no vas conmigo, pues no voy. O sea, ¿para qué reunirnos si Dios no está obrando en medio de nosotros? No tiene sentido reunirnos y decir, somos una iglesia cristiana. 3 propósitos de la iglesia. Esos 3 propósitos principales, de ahí se deriva todo lo demás, es, número 1, ministrar a Dios en adoración comunitaria, así como lo acabamos de hacer. El segundo propósito es ministrar a los creyentes para prepararlos para que vayan hacia la madurez, o sea, hacer discípulos. Ese es el segundo propósito principal de por qué somos iglesia. Y el tercero es para ir al mundo a predicar el evangelio y ganar a las personas para Cristo. Eso es así de simple y de sencillo. No hay otra razón. Ahora se tiene un concepto de iglesia como centro de espectáculos, todo menos lo que es la iglesia. Entonces yo voy a hablar un poco de cada uno de estos 3 propósitos principales de la iglesia. Si se salen de aquí, para el próximo año que venga, bueno, si me invitan, pues algo pasó. No se salgan de aquí. No se salgan. El primer propósito dijimos que era adoración comunitaria, es decir, que nos reunimos como aquí en este día y de manera comunitaria todos juntos adoramos a Dios. Fuimos creados para alabanza de su gloria
Cada uno de nosotros debe ser una alabanza a Dios. La alabanza no solo, una vida de alabanza no solo es cantar, sino, como decía Silvestre, hay que aplicar. Cuando tú vives, cuando tú lees la Biblia y la vives, tu vida da fruto espiritual, fruto para Dios. Entonces tú eres una alabanza continua. Pero como comunidad, como ahorita, siempre lo hicieron los primeros cristianos, ¿sí? La adoración, la alabanza y la adoración debe estar enfocada siempre, 100% en Jesús. Siempre. La exaltación, la alabanza siempre tiene que ser para Dios. La alabanza, queridos hermanos, no es para nosotros. Una vez una señora me dijo: ay, pastor, hoy no me gustó la alabanza. A lo mejor porque no cantaron sus cantos favoritos, no lo sé. Pero me dijo: hoy no me gustó la alabanza. Y yo le dije: qué bueno, hermana, porque no era para usted. ¿Para quién es la alabanza? Es para el Señor. No es ni siquiera para los músicos. Como es para darle gloria a Dios, tiene que girar todo alrededor de Jesús. Por eso es que entre nosotros, eso de que Félix te llama un cantante de esos itinerantes que andan por allí vendiendo sus CDs: oiga, pastor, deme chance de cantarles a los hermanos. Imagínense, deme chance de cantarles a los hermanos. Hasta me duele la cabeza. Nada que ver, ¿qué es eso? Pastor, me da chance, ándele unos 3 cantitos. Y te lo dicen así, para cantarle a los hermanos. Por eso muchas congregaciones están como están. O sea, el Señor no se para ahí, para nada. Nomás los ve de lejos. Porque todo es para ellos y otros para sacar beneficio. No, mis queridos hermanos, no. Toda la gloria y la alabanza es para el Señor. Cada vez que tú vengas o te reúnas en tu congregación o un evento como este, siempre tienes que traer en mente eso. Vamos a adorar a Dios. Este es un centro de adoración a Cristo. Esta es una iglesia cristiana que le canta al Señor y para el Señor. Fíjense, hubo un cristiano que quedó en la historia en el siglo III. Se llamaba Novaciano. Este hombre escribió algo muy interesante respecto a la adoración comunitaria. Él dijo así: nosotros los cristianos le damos adoración al que es más sublime que lo sublime. Nosotros le damos adoración al que es más alto que las alturas. Damos adoración al que es más profundo que toda profundidad, al que es más transparente que toda luz, al que es más brillante que todo brillo, al que es más resplandeciente que todo esplendor, al que es más poderoso que todo poder. Y ante él se doblan reyes, gobernadores, gerentes, abogados, los que están acá arriba, ante él se tienen que postrar. Y a nosotros nos debe interesar: ¿quién eres tú aquí? No, yo soy el de aquí, de la piedad. Pues póstrate. Aquí nadie se va a postrar ante ti, ni te va a dar pleitesía. En la antigüedad, un rey muy piadoso en Inglaterra, el rey Arturo, ese era cristiano. Se cuenta que una vez entró a un lugar para adorar a Dios, y que cuando lo vieron, el pueblo, la gente: ¡ay, el rey, el rey! Y empezaron así. No, tuvieron que parar el asunto. Y dijo: a mí no me vean, no me aplaudan a mí, ni me hagan reverencias, háganselas. Yo vengo a hacerle la misma reverencia al Rey de Reyes. Hoy se ha desvirtuado todo eso.
Hoy si está el presidente municipal ahí sentado, está con nosotros el presidente municipal, vamos a recibirlo con un aplauso, a ver, diríjanos, y ahí viene el presidente municipal, ¿verdad? No, aquí todos somos iguales, nadie es más que nadie, y simple y sencillamente adoramos al que merece toda la alabanza. Yo no sé si dicen amén, pero es un fuerte amén. Yo entiendo que al que quiere pleitesía, pues no le gusta esto. Yo lo entiendo, ¿no? Pues habían de reconocerlo. No, ¿cuál? No, somos siervos inútiles. ¿Verdad que sí? Entonces, cada vez que venimos, le damos gloria, honra, reconocimiento al que lo merece, a Jesús. Dele otro aplauso, ¿por qué no? Amén. El segundo propósito del por qué existe la iglesia, una vez que ya nos congregamos, adoramos, la actividad más preponderante, más importante es hacer discípulos, ayudar a los creyentes, a los cristianos, a ustedes, a que crezcan en los caminos de Dios, a que conozcan a Dios. Por eso se les tiene que enseñar la Biblia y ayudarlos a que crezcan y maduren, vayan hacia la madurez. Así como estás ahora tú, tu carácter, tu forma de ser, de pensar, no te puedes quedar así. Esa frase que usamos, es que así soy yo, pues no cabe dentro del cristianismo, porque decir es que así soy yo, tú estás diciendo, nunca voy a cambiar, no quiero cambiar, quiero seguir igual. Y no, ese no es el propósito. El Señor quiere que cada día seamos transformados a su imagen, al carácter de Cristo. Entonces, la iglesia existe para formar a los creyentes, a ustedes, discipularlos. Jesús dijo en Mateo 28:18 lo siguiente. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, toda autoridad. Y con esa misma dice: por tanto, por consiguiente, dice, vayan. Aquí les está diciendo a los discípulos: id, dice, vayan y haced discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo, no discípulos nuestros. Nosotros no seguimos a los hombres, seguimos a Jesús. Pero Dios encargó, Jesús encargó a hombres que discipulen a los creyentes, que los hagan seguidores, pero de Jesús. No es difícil entender esto. Entonces, ese es el trabajo de un pastor, hacer seguidores de Jesús. Sigue diciendo: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Yo me imagino a los discípulos escuchando esto que hoy yo estoy leyendo. Enséñenles que guarden. Aquí guardar significa obedecer. Enséñenles que obedezcan todas las cosas que yo os he mandado. ¿Ven? Ahí está ya. No tenemos que andar inventando nada. Nada más es enseñar todas las cosas que Él enseñó. Ese es el cristianismo, es muy sencillo. Si tu hermano te ofende, perdónalo. No, pero es que a mí nadie me la hace. Perdónalo. No, pero que... Bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿Vas a obedecer o no? Entonces, pero el pastor tiene que ser ejemplo de perdonar. ¿O no? ¿O no, pastores? Porque si la gente se da cuenta, aquí veo un buen de pastores, ¿sabían que la gente se da cuenta cuando nosotros estamos amargados? ¿Sí o no? ¿Ya ven? Ahí está. Sí, porque no, que es hermano.
Entonces, nosotros somos los primeros que tenemos que poner el ejemplo. Se entiende que ya fuimos discipulados y que ahora Dios nos confió para discipular a los hermanos. Entonces, dice Jesús así de sencillo: enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Y como Dios le dijo a Moisés, le dice a todos nosotros: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, para hacer la tarea de formar discípulos, Jesús estableció principios, estableció ministerios. Por ejemplo, en Efesios 4:11, Pablo, por el Espíritu Santo, dijo lo siguiente: y él mismo, él es Jesús, y él mismo constituyó. ¿Quién es el que constituye? ¿Quién es el que llama, establece, constituye? Jesús. No es que a mí se me ocurrió ser pastor. No es que a mí se me ocurrió o me salió o me inspiró alguien. No. Él hace llamamiento directo. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, el Señor es el que llama y constituye, y Él mismo constituyó a unos, o sea, no todos, a unos, y lo dice apóstoles. Hoy todos quieren ser apóstol, pero aquí dice bien claro que a unos apóstoles, no a todos. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí cabemos en los dos oficios finales: pastores y maestros. ¿Sí? Ok, Él los instituyó, Él los instituye. En este caso, los que estamos sirviendo al Señor como pastores. Ahora, ¿con qué propósito Él instituyó estos oficios dentro de su iglesia? Nos lo dice el versículo 12 de manera muy clara: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten que dice muy claro: ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos? Para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Los que están ahí colgados? No. Los santos son los cristianos. Los cristianos, somos los cristianos. Así nos nombra la Biblia. Nada más que el concepto de la gente es alguien, ¿verdad?, que está ahí en la esquinita así, ¿no? No, los santos son los cristianos. Ahora, ¿qué significa la palabra perfeccionar? Esa palabra significa capacitar, instruir, discipular, restaurar, dirigir. Todo eso significa perfeccionar. Entonces, yo como pastor, ¿para qué estoy? ¿Cuál es mi trabajo principal? Para capacitar a los hermanos, para dirigirlos, para aconsejarlos, para instruirlos cuando se rompen un brazo, para restaurarlos. Eso significa la palabra perfeccionar, o sea, ayudarlos con todo esto para que crezcan en Cristo, para que maduren en Cristo y den mucho fruto para Cristo. Entonces, si un pastor, cuando enseña a su gente, se agarra contando chistes, se agarra diciendo todas sus aventuras por todo el mundo, de todo habla menos de la palabra de Dios, es un fracaso de ministro. No está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo llamó y no está haciendo iglesia. Y todo gira alrededor de él, y él es el todólogo, y le gusta que le aplaudan, y ay, hermanos, yo. Nomás porque ya no se estila con el tiempo de Moisés que apedreaban a ese tipo de personas. A veces dan ganas, no se crean. Entonces, ¿para qué está un pastor? Para perfeccionar.
ayudar a la madurez, a los santos. Ahora, ¿para qué? ¿Para que digan, ay, qué bonitos están los hermanos? No, mire. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. O sea, para que entre todos hagamos la obra de hacer iglesia y llenar este mundo con el evangelio de Jesucristo. Y dice al final del versículo 12, para la edificación. O sea, perfeccionamiento y edificación. Edificar habla de construir, ¿no? De construir como un edificio. Para la edificación, levantar y edificar, bendecir el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos los cristianos, en cualquier parte del mundo, de las distintas denominaciones. Son la iglesia. A veces la gente pregunta, ¿cuál es la iglesia verdadera? Algunos dicen, no, pues la nuestra. No. La iglesia verdadera son todos aquellos que han nacido de nuevo. Y esos forman parte del cuerpo de Cristo. Y esos están en todas las denominaciones cristianas. Y así como en esta reunión, es muy probable que algunos no hayan nacido de nuevo. Entonces, no son miembros del cuerpo de Cristo. Quizás están en el proceso. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Los que han nacido de nuevo, los que han sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Usted ya fue lavado con la sangre de Cristo? ¿Ya recibió a Cristo en su corazón? ¿Su vida ha sido transformada? Usted es parte del cuerpo de Cristo. Y usted, cada vez que asiste a la congregación donde esté, tiene el derecho de ser edificado, de ser enseñado. Por eso enfatizamos mucho a los pastores de las casas de oración que prediquen la palabra. No hay otra manera, porque precisamente la palabra de Dios es la herramienta. No hay otra cosa, solo la palabra de Dios, el material que Dios nos dejó para ser verdaderos discípulos es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios. No hay otra manera de hacer discípulos. El apóstol San Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, él le escribió esto a Timoteo, que era un pastor joven, así como Silvestre, como Horacio, como pues todos ustedes, menos yo y el profe y Adrián. Era joven y tenía que ser instruido. Tenía el apóstol, ya un hombre de muchos años en el ministerio, con todo muy claro, le escribió esto a Timoteo. Le dijo, según Timoteo 3:16, le dijo, mira Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, hagan esta imagen en su mente. Timoteo leyendo la carta que le escribió Pablo, que hoy la tenemos en la Biblia. Antes no tenía versículos, ni capítulos, ni versículos. La Biblia no fue escrita así originalmente. Estos se añadieron siglos después para ubicarlos más rápido. O sea, ahora decimos 2 Timoteo 3:16 y buscamos más rápido, pero imagínense que no hubiera versículos ni capítulos. Abran ahí donde dice toda la escritura es inspirada por Dios. No, ¿a qué hora no? Entonces a alguien se le ocurrió bien. El único problema con esto de los capítulos y de los versículos es que parece ser como que los pensamientos se cortan. No, por eso es que la Biblia tiene que leerse corrido para entender el pensamiento del escritor. ¿Me expliqué? Entonces, le dice Pablo a Timoteo, mira, toda la escritura aquí significa el Antiguo Testamento. En ese tiempo ya circulaban los evangelios,
y algunas cartas, y ya eran tomadas como inspiradas por Dios, aunque siglos después se formalizó y se le nombró el canon de la Biblia. Canon significa regla, o sea, estas son las reglas. Y por el Espíritu Santo, Dios guió a los hombres en la antigüedad para recopilar lo que hoy tenemos como la Biblia. Ok, entonces Pablo le dice, mira Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada significa que la escritura tiene el aliento de Dios, es decir, tiene la vida de Dios, el soplo de Dios. Por consiguiente, es sumamente muy importante predicar la palabra, porque es la única que al tener la vida de Dios, como cantábamos hace un rato, ¿a quién iremos, Señor? Esto lo dijo Pedro. Si solo tú tienes, ¿qué? Palabras de vida eterna. Esas modas ahora del Facebook que ponen frases de los hombres, hasta a veces me meten ahí a mí. Yo nada que ver, yo no he dicho nada que da vida, que no sea la palabra. Porque luego agarran frases, ¿verdad? Fulano de tal. No, olvídense de eso. Mejor pongan versículos de la Biblia. Aunque suenen bien los pensamientos de algunos hombres que tienen sabiduría, sí, pero es mejor la palabra de Dios, ¿o no? Jamás vamos a rebajar ni debemos de rebajar eso. Ahora no estoy diciendo que las desechen, porque también hay que analizar, hay muchas frases de hombres de Dios que empatan con la Biblia, o sea, no están peleadas, pero mejor citar el versículo que a fulano de tal. Digo, así pienso yo, no sé. Si no, pues siga poniendo las frases de Adrián. Bueno, toda la escritura es inspirada por Dios, tienen la vida de Dios. Por lo tanto, solo las palabras de Dios pueden infundir la vida de Dios. Pedro dice que nacimos por la palabra de Dios. Es tan poderosa que dice que penetra, hasta dice que divide el alma, los pensamientos los discierne. Discernir ahí significa criticar. Dios critica los pensamientos que tenemos por medio de su palabra. Su palabra son sus pensamientos de Él. Entonces, cuando nuestros pensamientos están torcidos y el pastor o el maestro explica la palabra de Dios, reaccionamos. Y es cuando decimos, ay, eso no me gusta, porque curiosamente hay cristianos que no les gusta oír la palabra de Dios. Qué raro está eso, ¿no? Hay cristianos que se enojan, en lugar de gozarse por oír la palabra de Dios, se enojan. Ay, ¿por qué dijo eso? Lo dijo por mí. Dice, no, pues ni modo que por la señora que está allá en la carretera. Ay, eso que está diciendo el pastor lo dice por mí. Ay, ni modo que por quién, ¿a quién le estoy hablando? Pero así somos. Por eso es que el problema con esto es que hay pastores que para no hacer sentir mal a la gente, porque la palabra de Dios nos desnuda, dice que penetras a partir del alma diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Si yo doy un mensaje sobre la envidia, todos los envidiosos van a brincar. Y así, del tema que sea. Algunos lo van a recibir. No, si yo batallo con la envidia, veo al hermano que llegó en un carro más nuevo que el mío. Ay, ¿por qué? Bueno, Dios te está hablando a ti. Pero hay otros que rechazan el mensaje. Pues lo rechacen o no, pastores, ese no es asunto de ustedes. El asunto de ustedes es predicar el evangelio, la palabra. Y si aquellos que están ahí atrás, ahora les toca a ellos, y si aquellos que están ahí atrás no hacen caso, es bronca de ellos, no de ustedes. Ustedes prediquen y ya ellos que le den cuenta a Dios. Pero si ustedes castigan el mensaje y lo rebajan, aguas, se meten en problemas con Dios. No, pues es que si les predico la verdad, se van de la iglesia. Los primeros cristianos no eran de cristal como los de hoy,
No, en aquellos tiempos los mataban por ser cristianos. Y hoy les dice uno, dos, tres verdades y ay no, esa iglesia es muy exagerada. Ese Chuy Olivares es bien extremoso. Ay hermano, parecen vasitos de cristal. Digo, yo estoy pensando en los de Guadalajara, porque esos son los de allá, los de acá, no. Los michoacanos son más acá, más. Eso dicen por ahí, no sé. Entonces, la palabra de Dios excluye totalmente cualquier otro pensamiento, palabra o mensaje que no se origina en Dios. Lo excluye totalmente, porque son palabras de hombre. Por eso es que meter pensamientos, filosofías, psicología para terapiar a los hermanos, sustituyendo esas cosas por la palabra de Dios, eso es traición al llamamiento, al ministerio. Ahora, yo no estoy descalificando a los psicólogos, ni a los psiquiatras, ni a los filósofos, no. Yo estoy diciendo que poner sus pensamientos de los hombres en lugar de la palabra de Dios, eso es lo que no debemos hacer. No sé si me explico. Porque luego una vez alguien, después de una enseñanza, llegó un hermano: oiga hermano, pues yo soy psicólogo y usted ya me mandó por quién sabe dónde, ya lejos, y le digo, no entendiste, yo dije esto. Entonces no está mal ser psicólogo. Pues claro que no, hay muchos que van a necesitar de tu conocimiento, pero si a ese conocimiento le añades la palabra de Dios, no hombre, vas a llegar a muchos corazones. Mucha gente que necesita muchas cosas que le ayuden en sus broncas. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es poderosa. Allá en Casa de Oración Guadalajara, curiosamente, hay un montón de psicólogos, doctores, psicólogos, que han sabido incorporar la palabra de Dios. Y claro, hay técnicas que ellos usan que empatan con la palabra de Dios, pero ellos les hablan la palabra de Dios con resultados. Ahorita viene a mi mente, hay un matrimonio, los dos son psicólogos, y ellos trabajan para la policía del municipio de Guadalajara. Dicen, pastor, nos terapiamos a todos los policías. No viera cuántas broncas tienen, pero les damos la palabra. Y hay un buen de ya gente que han ganado, son policías y asisten a casa de oración. Pero fueron ganados por la palabra, es la que da vida. Le sigue diciendo, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Útil significa que es provechosa, que es benéfica en la vida del cristiano. Y a continuación, en el mismo versículo 16, Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios es útil para cuatro cosas. Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Fíjense nada más con eso toda la vida. Nos pasaríamos. De hecho, esta es la vida ministerial, esta es la vida de la iglesia. Brevemente voy a hablar de cada una. La palabra, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil, número uno, para enseñar. ¿Enseñar qué? Las verdades de la Biblia, los pensamientos de Dios, que son los únicos que nos aprovechan, que nos benefician. Por eso la importancia de que enseñemos la palabra de Dios, porque es muy importante, nos beneficia. Es como cuando la escuchamos y algo nos penetra, nos llega, hasta suspiramos. ¿No les pasa eso? Y decimos, hoy me alimenté mi espíritu. Haciendo un paréntesis, en 2 Timoteo 4:1, más adelante, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios, o sea, te pongo enfrente de Dios, cara a cara con Dios, así como diciéndole, estás en una posición muy delicada, Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2.
que prediques la palabra. ¿Que prediques qué? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, constantemente la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Y luego le dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es una instrucción para un pastor de cómo debe de edificar la iglesia, ayudarla a crecer. Con mucha paciencia, redarguir, enseñar, reprender, exhortar. Fíjate lo que dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o soportarán la sana doctrina. Sana doctrina es la enseñanza de la Biblia sencilla, la palabra de Dios. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Fíjate, maestros conforme a su propia manera de pensar. Y la gente se amontonará. ¿En dónde? En las iglesias. ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy? Dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Como decía Horacio hace rato, ¿no? Que decía que le dijo a su esposa, no, bájate y pisa esa casa. Pues ¿cómo que ya la piso y es mía? Pues ¿cómo? ¿De dónde salió eso? Pues de la concupiscencia de un ambicioso que dijo, ay, mira, aquí dice que Dios les dijo que toda la tierra que pises será tuya. Ah, pues yo voy a pisar el carro del vecino. Y sacan fábulas. Eso no enseña la Biblia. Pero estos lo tuercen. ¿Por qué? Mira, cuando te da comezón, ¿qué haces? Te rascas, ¿no? ¿Y cuál es la sensación que tienes cuando te rascas? Así como de, ay, ráscame aquí donde no alcanzo, le dices a tu esposa, ¿no? Y luego te rascas más a la derecha, más a la derecha. Y luego eso es lo que está diciendo aquí. Que tendrán comezón de oír. Luego les rascan oyendo lo que quieren y sienten bien a gusto, bien bonito, pero los están engañando. Y los pastores de Dios no podemos hacer eso. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Volviendo a 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, número 1, para enseñar, número 2, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Fíjense, significa reprender, llamar la atención, con el propósito de traer convicción de lo que es correcto y de lo que es falso. Eso significa redarguir. Por ejemplo, volviendo al caso de un mensaje sobre la envidia, o puede ser sobre el enojo, qué sé yo. Se redarguye el corazón de todos ustedes con un mensaje así, pero también lleva el propósito de corregir. Si tú eres una persona celosa, por ejemplo, la Biblia dice, no, dejen a un lado los celos, o dejen esto, hagan de esto, pídanle al Señor que les ayude, que les dé gracia. Entonces, se predica y se redarguye para que corrijan sus pensamientos y sus conductas. El asunto es que no es fácil redarguir. ¿Por qué no es fácil? Porque, lo vuelvo a repetir, a muchos hijos de Dios no les gusta, se sienten aludidos. O dicen cosas como, ay no, pues qué difícil ser cristiano. Nadie dijo que era fácil. ¿Quién dijo que era fácil ser cristiano? Jesús nunca dijo eso, los apóstoles menos.
Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Sí o no dijo eso? Ahí está ya. Pero luego oyes a un predicador que te rasca el oído. No, nosotros somos para ser exitosos, campeones. Y estás padeciendo una situación, repréndela. Estás reprendiendo la disciplina del Señor, hazme un favor. Nada que ver. Porque el Señor trata con eso, ¿sí o no? Y te agarras peleando. No, pues es que yo oí que reprenda al diablo y todos le echan la culpa al diablo. Y no es así. Acuérdense que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, ¿para qué es la palabra de Dios? Para enseñar. Número 2, para redarguir. Fíjense, hubo un caso muy tremendo en la iglesia de los Corintios. En primera de Corintios capítulo 10 versículo 1, Pablo, fíjense cómo redarguyó a los cristianos en Corinto, porque se estaban desviando, se estaban metiendo en cosas que no le agradaban a Dios. Y les escribió, primera de Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, esto es redarguir, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres o antepasados todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Aquí viene el redarguir. Pero de muchos de ellos, le está diciendo Pablo a los corintios, refiriéndose a los antepasados, los que salieron de Egipto, pero de muchos de ellos no se agradó Dios. No se agradó. Ah, caray, ¿cómo? Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, se murieron en el desierto. Ahora, ¿por qué se murieron algunos del pueblo de Dios? ¿Era la voluntad de Dios que quedaran ahí tirados en el desierto? No, pero ¿por qué quedaron tirados en el desierto? Aquí está. Dice, mira, en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. ¿Ya ven que es malo codiciar? ¿Ah? Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras. Es mala la idolatría, es un pecado fuerte delante de Dios. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, hicieron una fiesta horrible y cayeron en pecado de inmoralidad y quedaron ahí. Muchos cristianos han quedado ahí porque se involucran en estas cosas. Luego vienen a la iglesia, oyen la palabra de Dios de que debemos andar en santidad y no les gusta el mensaje y se enojan y les molesta, pero es parte del ministerio de un pastor, redarguir. El domingo yo les voy a hablar sobre la disciplina en la iglesia, que es algo que se ha olvidado. Sigue diciendo, ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Aquí nosotros son los corintios, o sea, nosotros los corintios. Pero luego dice, aquí a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Esos quiénes son? Nosotros. Entonces, noten que Pablo está utilizando la palabra de Dios, es útil para enseñar y para redarguir, para mostrar las conductas erradas con el propósito de que las corrijan.
los pensamientos torcidos para que se alineen a los pensamientos de Dios. Eso es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para hacer la obra de Dios. Bueno, regreso a 2 Timoteo 3:16. La palabra de Dios es útil para ¿qué? Número 1, enseñar. Número 2, redarguir. Y número 3, para corregir. Aquí corregir significa, literalmente en el griego, significa enderezar de nuevo. O sea, la idea es de alguien que va en un camino y de pronto se sale del camino y se va por otra vereda que nada que ver y no llega a su destino. Eso significa aquí corregir, enderezar de nuevo. Enderezar conducta y carácter. Las debilidades de carácter que tenemos deben ser tratadas por la palabra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, miren, hubo un caso que está en la Biblia, hay muchos, pero voy a citar nada más uno. Resulta que Pedro él era judío, pero de pronto se dio cuenta que el Señor estaba salvando a los gentiles o a los no judíos, pues. Pero luego tenía unas conductas medias raras. Y Pablo vio eso y dijo, no, esto que está haciendo Pedro no está bien. Y escribió en su carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11. Fíjense lo que escribió. Esto es corregir. ¿Sí? Escribió Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, y era el apóstol Pedro, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Aquí resistir cara a cara significa hablé con él personalmente, cara a cara, sin máscara, sin nada. Era muy importante y estaba dañando la iglesia. Lo resistí, lo confronté cara a cara porque era de condenar. ¿Qué era de condenar? Cierta conducta. ¿Cuál era? Versículo 12. Pablo lo desglosa, dice: pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, o sea, los no judíos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, su conducta era con doblez. Es un ejemplo, ¿verdad? Resulta que te encuentras a tus amigos de la secundaria, los que ya la cursaron, ¿no? Y empiezan a recordar y empiezan todas las malas palabras y todas las travesuras que hicieron. Y tú estás ahí, ay, sí, también, ay, yo también. Pero de pronto ves venir al pastor o a un hermano de la iglesia y, o sea, una conducta con doblez. Y Pablo la llamó hipócrita esa conducta. Está fuerte, ¿a poco no? Entonces, ese tipo de cosas se deben de corregir. Sigo leyendo. Dice, pero cuando vinieron, versículo 12, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Ve? No era una conducta acorde a un apóstol. Entonces dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: wow, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Era una conducta que estaba dañando las conciencias de los hermanos y tenía que ser corregida. Oye, ¿sabes qué, pastor? No está bien que tú cuentes ese tipo de chistes. No, bueno, ni muy, ni tan. No, espérame, no. Es que como un pastor contando chistes subidos de tono. Ustedes me entienden, ¿no?
O sea, con doble sentido. Bueno, pues hoy en púlpitos como este cuentan chistes de ese calibre, con doble sentido y con connotaciones vergonzosas, y nadie dice nada. Y si alguno se atreve a decirle: oiga, pastor, ¿cómo cuenta un chiste de Pepito en el púlpito? Ya no me vengas con religioso, exagerado. Somos libres en Cristo. No, espérame, no confundas libertinaje con la libertad. Porque la libertad tiene que ver con la libertad de la esclavitud del pecado, no con el libertinaje de que podemos hacer lo que nos da nuestra gana. No. ¿Cómo se corrige eso? Enseñando, exhortando, redarguyendo, corrigiendo, reprendiendo. Entonces ven que la iglesia nada que ver con ese sentido de club o de un lugar donde aquí te recibimos como seas. Pues de entrada sí, pero no te vas a quedar como llegaste. Vas a tener que ser transformado. ¿Verdad que sí? Jesús se pasó los 3 años que estuvo con sus discípulos, se la pasó corrigiéndolos. Casi no hay episodio en la Biblia en que no los estuviera corrigiendo. Siempre les estaba diciendo, corrigiéndolos, dirigiéndolos. 3 años, de día y de noche. Una vez llegó la mamá de uno de 2 de los discípulos: oye, Señor, concédeme una petición. A ver, ¿qué quieres? Que mis hijos se sienten uno a tu derecha y yo a tu izquierda. No es mío darlo eso. Y luego dice el Evangelio: y cuando oyeron los demás, esos se enojaron. ¿Pero saben por qué se enojaron? Porque se les adelantó la señora, porque todos querían estar a su derecha y a su izquierda, todos eran ambiciosos y que me vieran con el maestro. Muy parecido a lo que sucede hoy, que la gente quiere reconocimiento y que le aplaudan. Y inmediatamente Jesús corrigió las conductas, las reacciones que tenían. Cuando se transfiguró Jesús, ¿se acuerdan? Que Pedro dijo: vamos a hacer una enramada y aquí nos quedamos. No, hombre, ¿cómo que aquí nos quedamos? ¿Y luego qué? ¿Y los del mundo que se pierdan? Porque allí tú estás acá en la presencia del Señor. No, descendamos del monte. Siempre los estaba corrigiendo. Miren, así como los padres todos los días corrigen a sus hijos, ¿sí o no? Ahora, ¿les gusta a sus hijos que los corrijan? A ver, pregúntale ¿es su niña? ¿Sí? Pregúntele si le gusta cuando usted la corrige y va a decir: ya está, mira. Y luego los niños dicen, cuando el papá o la mamá los corrigen: no hables así, pórtate bien, respeta al anciano. Siempre están corrigiendo los padres. Y a veces los disciplinan porque desobedecen. Y los niños tienen esas reacciones: ya no me quieres. Porque es una reacción inmadura. Porque ahora nosotros que estamos grandes, que nos corrigieron nuestros padres y vemos cómo es el día de hoy la educación a los niños, decimos: híjole, no cabe duda que la educación que nos dieron a nosotros nos tiene hoy bien. ¿Sí o no? El chanclazo limpio era más efectivo que... Y en la Biblia dice: corrige al niño, dale con su varita. ¿Cómo de? No, órale. Yo me acuerdo cuando me disciplinaban, pero aunque no era cristiano, corregí muchas cosas. ¿Cuánto más siendo cristianos? Porque Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. El asunto es que Dios disciplina a través de los pastores. Y ahí es donde se ponen muy mal ustedes, ovejas, muchas veces. ¿Cómo que lo bajaron de tocar la guitarra? Sí, lo bajaron. No, ¿y por qué? Pues algo ha de haber hecho, ¿no? O nada más porque sí los baja uno.
Algo hicieron. Pues ¿qué hicieron? No, pues tenía 2 novias ahí entre las muchachitas de la iglesia. ¿Cómo que 2 novias? Sí. Ay, se me hace exagerado. Cálmense, hermanos. Eso no está bien, eso es murmurar. Y ustedes necesitan aprender a ser redarguidos, enseñados, corregidos. Respeten el trabajo pastoral y créanme, les va bien. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, hace 47 años, yo me convertí. Yo tenía 20 años, no, 46 años. Saque cuentas cuántos tengo. Yo tenía 20 años y a mí me dijeron, nunca le rezongues al pastor, ni le... Yo veía cosas que no estaban bien, pero mire, yo decía, no, pues yo cómo voy a meter en su trabajo. Es como un niño diciéndole a su mamá, ¿y tú por qué haces esto? O diciéndole al papá, y a ver, ¿con qué derecho haces esto? Imagínese un niño y el papá nada más lo ve así como, ay hijo, por favor. Pero ¿por qué hace eso un niño? Porque es inmaduro. ¿Y cómo llegamos a Cristo? Como niños en Cristo inmaduros que tenemos que crecer. ¿Y cuál es la función de un pastor? De un evangelista, de un hombre de Dios, perfeccionar a los santos, capacitarlos, ayudarlos a que maduren. Porque hay gente de 60 años, 70 años que tienen mente de niño, estoy hablando espiritualmente. Piensan muy infantil, espiritualmente hablando. Bueno, hay que ser pacientes y enseñarles a que crezcan. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente, útil para instruir en justicia, es decir, para formar el carácter de Cristo. Eso es a grandes rasgos. Ahora bien, ¿cuál es el tercer propósito? Ya vimos el segundo, el primero, el segundo. ¿Cuál es el tercer propósito? El tercer propósito, el primero, ¿cuál fue? Adoración comunitaria. El segundo, instruir a los creyentes. Y el tercero, ministrar al mundo. Entonces, ¿cómo vamos a ir al mundo a decirles que Cristo transforma si no te has dejado transformar? ¿Ven? Entonces no se hace iglesia. ¿Cómo vamos a ganar a Cristo a los que no creen si tenemos 10 años en la iglesia y seguimos iguales de berrinchudos o de murmuradores y de chismosos? Entonces le hablas a Cristo, de Cristo a alguien y va a decir, ay, oiga, pero usted no sale del chisme. No, gloria a Dios, gloria a Dios. No, ¿cómo que gloria a Dios? Pues la gente misma te está viendo. Pablo decía que somos como cartas abiertas, leídas por todos los hombres. O sea, tu vecino de al lado y de la izquierda y el de enfrente sabe que se dan cuenta, ¿cómo no? Mira, una vez yo iba a cerrar una ventana de mi casa y estaba los vecinos de la derecha. Entonces oí lo que le estaba diciendo ella a él. ¿Saben qué le dijo? Dice, ay, tú eres bien desatento, le dice, habías de ser como el vecino. Dice que le habla bien a su esposa, se ve que la respeta, le ayuda a subir las cosas al auto. Yo dije, ay Señor, gracias. Imagínate un mal testimonio, el pastor de casa de oración, y le grita a su esposa, cállate, yo aquí mando, soy el... Nada que ver. Eso puede ser tropiezo. Yo les puedo hablar de Cristo con toda libertad, ¿me explico? ¿Por qué? Porque ven. Pero cuando es al contrario y les hablamos de Cristo, somos piedra de tropiezo. He ahí la importancia de que cuando se reúnen en la iglesia sean instruidos.
sean perfeccionados, sean redarguidos, enseñados, para que estén preparados para toda obra y entonces ministrar al mundo con el evangelio de Jesús. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo. Aquí está la tarea para todos. Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Se acuerdan cuando Jesús, antes de despedirse de los discípulos cuando ascendió al cielo, en Hechos 1:8, Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Testigo es alguien presencial, alguien que estuvo allí. Y en este caso, tú eres un testigo presencial de cómo el Señor obra en tu vida, en la de los demás. Por eso es que cuando hacemos iglesia, tenemos que entender que ninguno de nosotros es perfecto. Todos fallamos. Por eso la Biblia enseña: sopórtense con paciencia unos a otros, perdónense unos a otros de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Eso es a grandes rasgos, hermano. Mire, en este mes de junio que viene, Casa de Oración Guadalajara cumple 40 años. Hace 40 años, un mes de junio de 1982, Dios nos había dado un llamamiento. Yo tenía 26 años de edad. Ahí iniciamos lo que hoy es Casa de Oración. Tengo 40 años ministrando, enseñando, capacitando, con mucha paciencia. Vaya que se requiere, ¿sí o no, pastores? Y porque a veces las ovejas parecen abejas. Una vez una hermana me dijo, porque yo los redarguí. Eso es lícito hacerlo, ¿no? Les redarguí. Les di un mensaje que los redarguyó. Y una hermana se me acercó y me dijo: ay, pastor, usted es muy impaciente, usted no tiene paciencia. Le digo, y en ese tiempo le digo: ay, hermana, tengo 30 años pastoreando la misma iglesia. ¿Cómo se llama eso? Paciencia, ¿no? Y yo pienso morirme haciendo mi tarea. Así es que no desmayen, pastores, prediquen la palabra. Si no, no estamos haciendo iglesia. Y ustedes, ovejas del Señor, sean nobles y reciban la palabra de Dios cuando sean enseñados. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no hay otra manera de entender lo que es ser una iglesia cristiana más que siguiendo tus principios, más que siguiendo y obedeciendo tu palabra. Padre, estamos aquí como parte de tu iglesia. Hay pastores, hay pueblo, hay ovejas, y todos estamos creciendo, todos estamos aprendiendo, todos estamos caminando. Señor, ayúdanos a los pastores a enseñar tu palabra, a predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Guste o no guste, necesitamos hacerlo. Te pedimos por el pueblo, las ovejas, tus ovejas, por quienes diste tu vida, derramaste tu sangre, para que también sean nobles de corazón, sean obedientes, sean sencillos, humildes, y reciban la enseñanza, reciban la corrección. Cuando se les redarguye, acepten tu palabra, Señor, para que puedan crecer y madurar. Y así todos juntos, Señor,
ir siendo formados a la imagen de Jesús, para que cuando vengas nos encuentres limpios, con vestiduras limpias. Oramos por cada pastor aquí, Señor, y por cada miembro de alguna congregación. Señor, que cuando vengan y se reúnan reciban no solo corrección, también ánimo, oración, consuelo, fortaleza. Hay tanto, Señor, que debemos hacer. Danos sabiduría a los pastores para llevar a tu pueblo a la madurez. En el nombre de Jesús. Amén.